Buenas tardes. Mm, un gusto darles la bienvenida, mis queridos estudiosos. Mm, la idea de esta conferencia es darles la introducción al curso de evaluación, darles la bienvenida y señalarles metodológicamente la estructura del curso y eh, la formalización de las actividades. También vamos a hablar del contexto pedagógico. Mi nombre es Domingo Lirio Montaño. Soy doctor y magíster en ciencias. Esta conferencia, pues, darle las orientaciones generales de los contenidos y la metodología del aula y hacerles un bosquejo general del contexto pedagógico y la importancia de la evaluación dentro del, eh, digamos así, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay un orden que vamos a tratar de seguir, eh, teniendo en cuenta siempre que les voy a hablar del contexto pedagógico de la evaluación, que es mi presentación, como ya les he hecho, la presentación del aula, la metodología del aula, la retroalimentación del proceso, las bases de datos que pueden ustedes, que ya está instalada en el aula para que puedan tener como recurso bibliográfico y recursos y medios de comunicación. La entrega es temporánea, la presentación de ustedes, si alguno de ustedes quiere presentarse, y las preguntas finales. Como les comentaba, tengo una amplia experiencia por más de 15 años en el sector universitario. Soy paracánico del Ministerio de Educación Nacional y para evaluador de Colciencias. En este momento estoy categorizado como investigador asociado de Colciencias y los acompañaré como docente durante esta aula, esperando compartir toda mi experiencia y conocimiento para que entre todos logremos nuestro objetivo, que es que ustedes se apropien de los elementos conceptuales de la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí hay una foto mía en Estados Unidos en un congreso reciente de este año en la Universidad de Utah. ¿Ok? Bueno, como ustedes ya conocen, porque muchos de ustedes ya han tenido cursos acá en la Universidad Manuela Beltrán, en la unidad virtual, pues la estructura del aula general simplemente tiene una guía didáctica que está disponible y los contenidos de la asignatura. Ustedes saben que aquí vamos a trabajar nosotros tres módulos, ¿cierto? Y cada uno de esos módulos tiene unas actividades. Por ejemplo, el módulo uno tiene que ver con el marco conceptual y metodológico de la evaluación y tiene anexa tres actividades. Uno, el concepto de evaluación, concepto inicial de evaluación. Dos, la parte histórica de la evaluación, proceso histórico del concepto de evaluación. Tres, los niveles de evaluación. Y en el módulo 2, que lo llamamos estrategias de evaluación educativa para contextos de aprendizaje con TICS, tenemos dos actividades que son la actividad 4 y 5, la 4 que tiene que ver con la unidad didáctica con TICS y la actividad 5, evaluación de TICS. Y en el módulo 3, que lo llamamos estrategias de monitoreo y mejoramiento continuo, tenemos la actividad 6 y 7. La actividad 6 fundamentalmente hace referencia al análisis de reportes evaluativos, ¿sí? Mm, Normalmente en la metodología del aula sabemos que hay unos videos, unas videoclases y unas actividades que las he acabado de escribir para complementar todo el proceso de aprendizaje de ustedes en la parte de evaluación. Hay también unos materiales de estudio que están anexos a los módulos que ustedes pueden ir leyendo y los medios de comunicación que más adelante les diré, mi correo electrónico, mi teléfono y a través del chat y a través de los diferentes medios de comunicación hay una extensión acá en la unidad virtual por la cual ustedes pueden comunicarse. Hay unas recomendaciones generales que tienen que ver con el material de estudio. Tienen semanalmente, en cada módulo hay unos materiales que ustedes deben leer y hay unos contenidos de cada módulo. Y estas actividades ustedes harán haciendo entregables periódicamente. Mirando un poquito el contexto pedagógico de la evaluación, como un abrebocas, podemos decir que es un paso más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un proceso integral que permite evaluar los resultados obtenidos en términos de los objetivos propuestos, acorde con los recursos utilizados y las condiciones existentes. En el ámbito en el que pertenecen los objetivos del aprendizaje, normalmente hay tres dimensiones, una dimensión cognitiva, una psicomotriz y una afectiva.
Tenemos que decir que permanentemente nosotros nos estamos evaluando diariamente y cotidianamente en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Pues aquí nuestro enfoque va a ser la parte del proceso de aprendizaje, pero eso puede irrigarse a cualquier contexto de la vida propia de uno, ¿no? Normalmente uno siempre está evaluando permanentemente y uno se evalúa siempre a través de preguntas. Una forma de pensar es hacerse preguntas, ¿no? Entonces, para este curso hay unas preguntas fundamentales que yo pienso que he ideado que nos debemos nosotros realizar, que es evaluar el aprendizaje, cómo evaluar, cuál es el contenido de la evaluación, qué evaluar, cuándo evaluamos, para qué evaluamos, ¿cierto? Esto se puede prestar para diferentes interpretaciones desde el punto de vista positivista o desde el punto de vista interpretativo de las ciencias sociales. En las ciencias sociales, desde el punto de vista interpretativo, pues podemos nosotros ver que hay una metodología que está ligada a esa concepción, que es la investigación-acción, que es un método cualitativo que tiene por objetivo mejorar la práctica educativa. También podemos decir que la evaluación no es una actividad aislada del proceso formativo, es una actividad que realmente está conexa a todo el sistema del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en ese proceso de evaluación, usted sabe que hay un binomio de dos elementos que están íntimamente vinculados, que es el docente y el estudioso o el estudiante. Y entonces, cuando uno evalúa, también tiene que ver esa dinámica de esas dos visiones del docente y del estudioso. ¿Ok? Como veremos más adelante en el curso, en otra conferencia, les hablaré de la metacognición como un elemento importante porque como nosotros hoy día, en la nueva sociedad de la información y el conocimiento, nosotros permanentemente tenemos que estar aprendiendo, estamos en un proceso de formación permanente y la metacognición tiene que ver también con ese proceso evaluativo que es para toda la vida y que es para todas las instancias de aprendizaje, porque normalmente nosotros como docentes y como investigadores siempre debemos estar prestos a estar aprendiendo. Entonces la evaluación es una actividad central, nuclear en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene concordancia entre los objetivos propuestos y que deberíamos nosotros prever y mirar con un análisis profundo qué relación tienen los objetivos propuestos con las competencias previstas en un marco evaluativo, porque cuando el profesor diseña o planea una clase o un proceso de aprendizaje, tiene que visualizar un plan y unas metas y unas competencias, ¿sí? Entonces, esa evaluación está conexa, está relacionada con lo que se prevé en cuanto a las competencias. Y la evaluación va mucho más allá de la simple medición, ¿sí? Incluso de una simple medición de papel y lápiz, porque la evaluación es mucho más abarcadora que ese. Sí, la evaluación es mucho más abarcadora que ese solo proceso de medición. Proveer retroalimentación efectiva a los estudiantes y el ajuste de la enseñanza para que dé cuenta de los resultados de la evaluación. Porque con la evaluación el docente se da cuenta del progreso de la apropiación del conocimiento por parte de sus estudiantes, incluso puede rediseñar planes de acción dentro del proceso evaluativo para modificar las estrategias de aprendizaje. Ustedes conocen y saben que la evaluación, pues, de acuerdo a las lecturas que hemos hecho, tiene tres instancias. Hay una que puede ser diagnóstica, una evaluación inicial para saber cómo es el perfil de entrada de los estudiosos. Otro que es en el proceso procesual, la evaluación procesual a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y al final, una evaluación sumativa que da cuenta, digámoslo así, de una evaluación final, efectivamente mirar cómo se han logrado las metas que se han planeado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Esta evaluación tiene unas características importantes que podemos decir así que etapas de la evaluación. Podemos hablar de una primera etapa que es la identificación de las metas y los objetivos del aprendizaje. La segunda etapa que podríamos decir que es el desarrollar criterios de actuación para cada objetivo de aprendizaje. La tercera etapa que podríamos hablar de la determinación del trabajo necesario para alcanzar esas metas. Y cuarto, seleccionar y aplicar métodos de valoración de cada objetivo de aprendizaje. Esos métodos de valoración normalmente en un ambiente con TICS tienen que ver
con las rúbricas de aprendizaje, con las rúbricas de evaluación, perdón. Esas rúbricas, fundamentalmente hay dos clases de rúbricas, unas globales, holísticas, y otras genéricas, podemos decir, y otras muy específicas, muy concretas, que a través de todos esos elementos de las TICs, de las herramientas virtuales, podemos nosotros potenciar. Podemos ver que en la evaluación hay una necesidad de que los estudiantes sean capaces de evaluarse ellos mismos y entiendan cómo mejorar. En el proceso de la metacognición, sobre todo en estudiantes mucho más avanzados, podemos nosotros lograr que en ese proceso de aprender a aprender ellos hagan un autoanálisis y miren el grado que han tenido de apropiación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que ellos mismos no sean conscientes de qué tanto han asimilado el, el proceso de aprendizaje, qué tanto han adquirido el conocimiento, que ellos mismos sean capaces de hacer retroalimentación, lo que genera una autoevaluación por ellos mismos. La evaluación está encajada en una visión de la enseñanza y del aprendizaje, de la cual es una parte esencial. Implica compartir metas de aprendizaje con los alumnos, involucra tanto al docente como al alumno, como les decía ahora rato, en esa relación binomial entre docente y alumno, porque muchas veces cuando se evalúa al alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que es biunívoco, también indirectamente se puede evaluar la acción del docente, ¿sí? Entonces hay que hacer una revisión y una reflexión sobre los datos de la evaluación. Observar a los estudiantes incluye también hacer un análisis pormenorizado, por ejemplo, escucharlos, lo que dicen, cómo se describen a sí mismos, cómo describen su trabajo, sus razonamientos. Interrogarlos utilizando preguntas abiertas o expresiones que los invite a explorar sus ideas y razonamientos. Sobre todo ayudarlos a enfocar con preguntas directrices o preguntas que los guíen en ese logro de esas metas o esos planes de conocimiento. Y tareas que hacen que los alumnos usen ciertas destrezas o apliquen ideas. La idea de formular o diseñar por parte del docente unas tareas concretas es verificar el grado de cumplimiento de esa apropiación del conocimiento, evaluar esas habilidades, esas destrezas, esas capacidades, esas aptitudes, para nosotros estar monitoreando cómo se ha incorporado el conocimiento en el estudiante. También discutir palabras y la forma como son utilizadas, ¿sí? El discurso del estudiante, el manejo de ese discurso, su apropiación, su muestra y evidencia el grado de razonamiento de las ideas, ¿sí? Mm, En un contexto de la evaluación con mediación de TIC hay muchas dimensiones y muchas variables que hemos sintetizado aquí con verbos que permiten y facilitan ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre las dimensiones, como ustedes pueden ver, acá en dimensiones hay una clase, habíamos hablado ahorita rato, tres clases de dimensiones importantes, una cognitiva, ¿sí? Una también formativa, ¿sí? Una que tiene que ver con el proceso cognitivo de aprendizaje, otra del ser, You are currently the ¿sí? only person in this conference. Sí. Y nuevas competencias, ¿sí? Con actividades claves que facilitan las TIC como son la asociación, la clasificación, la comparación, la contrastación, el análisis y la síntesis, ¿sí? Y a su vez incluye la evaluación con mediación de TICs, incluye unos propósitos, unas técnicas, unas actividades específicas y unas operaciones mentales que se pueden medir y evaluar a través de mapas mentales. Procesos de validación que son conscientes, dinámicos e intencionales, ¿sí? Y las nuevas competencias en el proceso de aprender a aprender, como búsqueda y selección de información con la investigación bibliográfica, con la contextualización del aprendizaje. Estas TIC facilitan y multiplican y potencian el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de todas estas actividades que se pueden fomentar con las herramientas virtuales, ¿sí? En una evaluación con mediación de TICs podemos ver nosotros que estudiante que aprende es aquel estudiante que esté motivado. Una característica clave es la motivación del estudiante. Si no hay motivación, si no hay inspiración, no hay alegría para aprender, muy difícilmente el estudiante va a lograr el proceso de aprendizaje. Entonces,
Una característica clave es la motivación en el estudiante. El aprendizaje, cómo se realiza el aprendizaje tanto por el estudiante como el docente. El docente en esa interacción con su estudioso tiene que diseñar planes de acción, estrategias de aprendizaje. Y el aprendizaje significativo, el aprender a aprender, tratar de lograr llegar a un punto, el punto máximo es el que el estudiante logre ser consciente de su conocimiento, de su grado de apropiación de conocimiento. Hay unas potencialidades con las herramientas virtuales, que es la multimedia, la hipermedia y la conectividad. Son elementos que potencian el proceso de enseñanza-aprendizaje con competencias que debe tener el estudioso en términos de sus habilidades tecnológicas, habilidades de comunicación, el saber escuchar, el saber informar, el saber escribir, hablar, manifestarse, y el manejo de la información en la sociedad de la comunicación y la información es tal la información que hoy día tenemos que cada 5 años se está duplicando y triplicando la información a través de todas las redes de información. Criterios identificables. Tenemos integración de actividades de evaluación con otros elementos del proceso de enseñanza, el uso de actividades durante el final del proceso instruccional con una finalidad reguladora y acreditada. Se debe ser flexible y mirar y modificar de pronto los planes de acción de enseñanza en el caso que hayan tareas o dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el estudioso. Y la utilización de diferentes fuentes de evaluación, diferentes estrategias que puedan permitir eh, evaluar, digámoslo así, los diferentes tipos de inteligencia que no todos los estudiantes aprenden de la misma forma, de la misma manera. ¿Sí? Esta es otra, digámoslo aquí, es un esquema que reúne también todas estas características que hemos hablado de la evaluación con mediación de TICS. Entre las características, pues, fomentar la relación entre el estudiante y el profesorado, una buena relación entre el docente y el estudiante potencia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Centrar una cosa de las TICs es centrarlo en el aporte tecnológico, facilitar su uso, la inmediatez en la comunicación, la dependencia o independencia en el tiempo, una retroalimentación por parte del docente, mirando el grado de mejora en el proceso de conocimiento, un enfoque a un modelo de aprendizaje constructivo donde el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje es el mismo estudioso, el mismo estudiante. El docente es simplemente un monitor o un orientador de ese proceso de enseñanza-aprendizaje y una aplicación de técnicas de un aprendizaje activo. Un aprendizaje activo, no, el estudiante no puede ser pasivo, debe ser muy activo en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, las herramientas TIT que sabemos hoy en día que hay muchísimas herramientas, las rúbricas que veremos en los procesos más adelante de evaluación, como las específicas, las genéricas. Hay herramientas en Google, Classroom, el Google Drive y los blogs, que son diferentes herramientas que potencian la educación. Y la implementación de rúbricas analíticas y holísticas, las holísticas de carácter cualitativo que se escriben con observaciones por ítems. Ya veremos que hay toda una matriz de aspectos a evaluar con unos criterios cuantitativos y cualitativos que permiten monitorear muy cercamente a través de las TICs el grado de apropiación del conocimiento. Y la elaboración de rúbricas holísticas y analíticas que contienen 6 elementos. ¿Sí? En recursos del aula vamos a hablar nosotros que ustedes van a tener un material complementario que les enviaré adicionalmente a las actividades en los módulos, a la bibliografía. Ya ustedes están en el aula, tienen las bases de datos de la biblioteca de la universidad, tienen acceso, ya tienen el link allí en el aula que el día de ayer se instaló y también les sirve como material complementario. Vamos a tener actividades sincrónicas en algunos casos cuando se puedan conectar ustedes como ahora a través de las videoconferencias, las multimedias y los PDFs que están en los módulos para las lecturas. Entre las actividades podemos tener en cuenta los foros, los talleres, las videoclases y las evaluaciones con actividades que van a ser de profundización.
Hay unos requisitos para la entrega de las actividades, que es bueno recordarles, aunque ustedes ya saben esto. Una es los materiales de estudio, el material complementario. Hay unas fechas específicas en cada módulo, en cada actividad, y hay que respetar esas fechas porque se cierran con unos periodos específicos. Recomendable también que en la entrega de los trabajos, ustedes ya lo saben y lo conocen, el uso de las normas APA para citas y referencias. Es de obligatoriedad el uso de las normas APA y ceñirse estrictamente cuando hagan las citas y las referencias bibliográficas a la utilización de las normas APA que también están ahí en el aula. Pues las bases de datos que ustedes también ya conocen, hay tutoriales, ya hay videos tutoriales que les permiten y les indican y los orientan de cómo utilizar estas bases de datos. Entre ellas, por ejemplo, están el de Learning Scopus, el, el Cengage de Learning y 200 libros virtuales en diferentes áreas, incluyendo la ingeniería y las ciencias básicas. Libros de apoyo para bases de datos, también existen muchos libros que están en las bases de datos, en ebooks y de McGraw-Hill, y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la biblioteca virtual. Y los recursos y los medios de comunicación. Como docente también les haré llegar por aparte libros actualizados de los últimos 3 años. Eh, Hay un documento de la OCDE a propósito del proceso de evaluación, los últimos comentarios que hace la OCDE en torno a las evaluaciones internacionales PISA, por ejemplo, por citar alguna. Y esas recomendaciones es importante que las tenemos en cuenta porque están en el tema que nos interesa a nosotros. Recordemos que acá el objeto de evaluación no solamente es el estudioso, porque también cuando uno habla de evaluación, hablamos en los macroprocesos, por ejemplo, que también se pueden evaluar los docentes, las instituciones, los programas. Por ejemplo, en el caso mío que soy paracadémico del ministerio, cuando vamos a evaluar los programas académicos, tenemos que mirar las instancias de las características de calidad de los programas que tienen que ver desde el área de investigación, pasando por proyección social, la parte de la calidad de los docentes, la parte de la infraestructura de la universidad, la parte de los contenidos curriculares y todos esos ítems, que son 15 ítems para elaborar un programa, tienen unos objetivos propios, tienen unas características específicas y hay unos formatos ya diseñados que más adelante lo veremos y les mostraré que dentro de ese proceso de evaluación de macroprocesos también hay unos indicadores de evaluación sobre objetivos y metas que se plantean para los programas y para las instituciones. Recuerden que el Ministerio de Educación acredita programas, ¿sí? Y acredita instituciones. Y hablamos de instituciones acreditadas y programas acreditados, aquellos que cumplen con toda esta normatividad y con las características que señala el Ministerio de Educación con indicadores de calidad. ¿Cómo nos podemos contactar en este curso de evaluación? Entonces aquí están en esta diapositiva mis datos de correo electrónico, domingo.montano.umb.edu.co, en mi Skype, ahí está, domingo.gmail.com, mi teléfono celular, 312-494-2756, y en los foros, estudios o dudas, cuando hayan preguntas o inquietudes, también hay unos correos electrónicos en Canvas internos que ustedes, algunos que ya me han enviado correos, siempre trato de contestar 24 horas máximo, 24 horas después, las preguntas o inquietudes que tengan. Una cosa que yo soy muy estricto es con las entregas. Por favor, tiene que haber una justificación médica o una justificación que acredite que efectivamente no se pudo a realizar la entrega porque esto nos dificulta el cronograma de trabajo y nos pone en aprietos para cumplir con las modificaciones en el aula. Los horarios y los días de entrega deben respetarse. Hay una información importante con el cierre de las actividades y las excusas, como les comentaba. Entonces siempre deben estar debidamente justificadas con las excusas cuando se presente alguna dificultad. Que no haya presentado la actividad en tiempos establecidos. Normalmente eh, son 5 días hábiles para presentar la respectiva excusa, para coordinación, ¿sí? Sí.
Caso de estudioso con o sin excusa justificada no se recibirá la actividad y será evaluada con cero. Se le invita a continuar y mejorar sus notas. Quiero invitarlos a algunos de ustedes si quieren hacer una presentación. Quiero mirar mm, por el chat a ver si de pronto hay alguna pregunta o voy a mirar a ver si de pronto hay una inquietud, pregunta por el chat. Se fue el sonido. Quedó grabado.